Pues Bueno, pues vamos a continuar con la primera mesa de alineación de estrategias, después de esta magnífica charla que nos ha dado Eduardo de Santiago sobre la ERES 2020. Quiero resaltar algunas cosas que ha comentado él. Una es que el objetivo general para España es mejorar la envolvente de 7 millones de viviendas para 2050 y de 1,2 millones de viviendas para 2030. Y asimismo mejorar las instalaciones con el objetivo de electrificar la demanda en una buena parte y favorecer las energías renovables y el autoconsumo. También ha comentado que esta estrategia debe aterrizar en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde están delegadas las competencias, para lo que se deben articular de forma adecuada financiación, gestión y planificación. La mesa que ahora nos ocupa se centra precisamente en este tema, en esa alineación de las estrategias autonómicas y municipales y en esa definición de esas estrategias que deben tener financiación, gestión y planificación. Y las preguntas que deberíamos hacernos son cómo realizar esas estrategias, cuáles deben ser sus objetivos específicos, cuáles son los recursos disponibles, cómo se están planificando, cómo se van a gestionar y si nos permitirán alcanzar la descarbonización de los parques locales en el año 2050. Vamos a explorar estas preguntas aplicadas al caso de la Comunidad de Aragón, con la participación del Gobierno de Aragón y de un ayuntamiento de esta comunidad, el ayuntamiento más grande, el Ayuntamiento de Zaragoza, pero no olvidemos que esto no solamente debe ocurrir en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Gobierno de Aragón, debe ocurrir en todos los ayuntamientos de Aragón. Contamos para esta mesa con la ayuda de dos ponentes excepcionales: Teresa Navarro, jefa de Servicio de Arquitectura y Rehabilitación en el Gobierno de Aragón, y José María Ruiz de Temiño, director gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Va a comenzar Teresa Navarro y voy a proceder a presentarla. Teresa es funcionaria de carrera, arquitecta, tiene 2 másteres y una amplísima experiencia en la administración. Trabajó como arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Teruel, fue directora del área técnica de suelo y vivienda del Gobierno de Aragón, gerente de infraestructuras del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, jefa de Servicio de Obras del Salud y desde el año 2013 es la jefa de Servicio de Arquitectura y Rehabilitación en el Gobierno de Aragón. Su labor se centra fundamentalmente en el fomento de la rehabilitación, de la accesibilidad y en la restauración de patrimonio de interés arquitectónico, y cabe destacar que desde el año 2016 ha dado un impulso importante a la rehabilitación integral de edificios de viviendas de alquiler de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación bajo criterios de consumo de energía casi nula, con 2 edificios que ya han obtenido el certificado Enerfit y un tercero que está en construcción y que además se busca que obtenga también el certificado BREEAM. Su visión de futuro es conseguir que las viviendas existentes en Aragón puedan tener los mismos estándares de calidad y confort para sus habitantes que las viviendas nuevas, para las cuales ahora mismo nos están exigiendo que sean edificios de energía casi nulo. Asimismo, ella señala que también es un objetivo muy importante conseguir un Aragón accesible y sostenible y contribuir a poner en valor nuestro patrimonio. Así que, bueno, pues Teresa, cuando tú quieras, tienes la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría empezar a contarles que yo creo que en estos últimos, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a la cátedra por brindarme esta oportunidad de contar nuestra experiencia y poder contribuir en lo posible a crear un marco confortable para que no nos sintamos tan inseguros de cara a toda esta tormenta de conceptos, de estrategias, de miles de millones de fondos de inversiones públicas que podrían suponer, en cierto modo, algo caótico, pero que yo creo que sometidos a un contenedor ordenado y a unas reglas estables, pueden ayudar a construir un edificio que sirva para albergar nuestro futuro.
así, me gustaría empezar a hablarles de cuál es nuestra experiencia, cuál ha sido nuestra experiencia desde los primeros planes de vivienda hasta los últimos, hasta el plan actual, para después centrarnos en el presente, en las cosas que nos están afectando y en qué consecuencias podemos extraer de nuestras experiencias aprendidas, de nuestras lecciones aprendidas. Y finalmente entraríamos en el futuro, cómo nos vamos a alinear con estas estrategias, cómo vamos a centrar estos viejos problemas, pero que ahora han adquirido una gran importancia y se han convertido en nuevos objetivos, y cómo vamos a realizar o cómo vamos a afrontar estos retos. En primer lugar, las comunidades autónomas empezamos a trabajar con nuestras propias competencias en materia de vivienda y rehabilitación a partir de los estados autonómicos. A partir de 1981, los antiguos planes de vivienda empezaron a tener gestión autonómica. El Estado invertía en las comunidades autónomas a través de convenios y se regulaba por Real Decreto. Y estos planes antiguos tuvieron unas claves que ahora nos parecen antiguas, pero que venían heredadas también de situaciones que había que resolver. Se apostaba fortísimo por la promoción de obra nueva, tanto para venta como para alquiler, vivienda protegida de nueva construcción y también vivienda protegida rehabilitada. Se apostaba mucho por la habitabilidad, las condiciones de nuestras viviendas eran muy mejorables en aquella época, en los años 80. También se financiaba la rehabilitación estructural, la rehabilitación de edificios de patrimonio protegido destinados a vivienda. Se continuó y se potenciaron las áreas de rehabilitación integral y las áreas de rehabilitación de centros históricos también a través de convenios. Se invertía en urbanización de zonas de vivienda protegida. Se financiaba a través de préstamos cualificados y se daban ayudas también directas de subsidiación de intereses o subvenciones. Y las convocatorias eran muy diferentes porque estaban abiertas durante toda la duración del plan. De todos estos planes que tenemos aquí relacionados, la inversión estatal en ese periodo, desde 1981 hasta 2012, fue de 227 millones de euros. Las aportaciones autonómicas venían a ser un 30% en aquellos planes. En 2013... Perdona, Teresa, yo no estoy viendo ninguna pantalla, ¿eh? Tuya. No. No estás compartiendo pantalla. Perdón. Coméntalo porque no sé si me oyen los espectadores. A ver. Perdón. Ahora sí. ¿Ahora sí, Belinda? Sí. Sí, ahora te vemos la pantalla. Vale. Disculpas por el fallo en compartir pantalla. Esta era la primera imagen, ese contenedor de ideas ordenadas que nos tiene que dar lugar a ese futuro. Este era el índice pasado, presente, del que vamos a hablar. Este es el tema de los planes antiguos, con este cuadro que estaba señalando, en el que se invirtió entre los años 1981, en el que se inició el reparto competencial en las autonomías, y el año 2012 con una inversión estatal de 227 millones de euros en Aragón. En 2013 hubo un cambio radical a raíz de las crisis de la construcción y de la vivienda. Aquella crisis económica financiera desembocó en un problema, en ser conscientes de un problema muy potente, la diferencia entre el mercado de alquiler y vivienda en propiedad se situaba en cifras entre el 17 y el 83%, 17 para alquiler, 87 para propiedad, mientras en Europa en ese momento las cifras de mercado de alquiler eran un 38% frente a un 62% de vivienda en propiedad. Había un serio problema de acceso a la vivienda, había muchos más desahucios. Esa crisis desembocó en los sectores más vulnerables, especialmente en el problema de la tenencia de la vivienda. Y el Estado lanzó un paquete legislativo muy potente, muy importante, aparte del Plan de Vivienda 13-16, las leyes de flexibilidad de las formas de alquiler, la Ley 3R, que supuso un revulsivo importantísimo para potenciar la rehabilitación de espacios urbanos y rurales.
las estrategias de rehabilitación para cumplir con las directivas europeas de 2014, 2007 y la actual de 2020. En aquel momento el Estado cerró los planes anteriores, se partió de cero y se cambió tanto la estructura de los planes como la forma de financiación, las convocatorias adaptadas a una ley de subvenciones mucho más estricta, con principios de anualidad presupuestaria y cuestiones que han afectado mucho a la forma en que podemos trabajar. Los grandes objetivos y principios de estos planes desde 2013 se han centrado en dar cobertura al derecho a una vivienda digna y adecuada a través de ayudas al alquiler o de parque de viviendas de alquiler. Se han centrado en la calidad de vida y el disfrute de un medio urbano adecuado, reactivar el sector de la construcción, generar empleo, objetivos de ahorro y eficiencia energética en cumplimiento de las directivas y también ayudas para colectivos específicos como jóvenes, mayores o personas con discapacidad y el fomento de la rehabilitación y la regeneración urbana y rural. En Aragón eso ha supuesto desde 2013 en planes una inversión de 90,6 millones de euros estatales y de 36,7 millones de euros de la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso supone 126 millones, casi 127 millones de euros, que es una inversión repartida de unos 15 millones anuales, que en el caso anterior era una inversión en los planes hasta 2012 de unos 7 millones de euros anuales. He querido resaltar aquí estos dos cuadros, que son los resúmenes que el Ministerio ha ofrecido tanto del Plan 13-16 como del Plan 18-21 en sus presentaciones, para ver que realmente los objetivos han sido siempre muy ambiciosos y aunque ahora las cifras nos parezcan muy importantes, el Plan 13-16 preveía una inversión pública de 2.500 millones, en la que se pretendía un objetivo de 200.000 ayudas al alquiler y 50.000 viviendas rehabilitadas. En el Plan 18-21 también los objetivos son muy elevados. Se pretendía llegar a 557.000 subvenciones y crear 60.000 puestos de trabajo, también con una inversión cercana a los 2.000 millones de euros. Es decir, que estas cifras que ahora estamos oyendo en las estrategias y en los planes de inversión no nos deben asustar, porque realmente en los planes cuatrienales estamos ya trabajando con esas cifras. Hay que decir también que de estas cifras Aragón hasta ahora ha tenido en el reparto entre las 17 comunidades autónomas un porcentaje de un 3%, porcentaje que ahora en las nuevas estrategias podría cambiar. En este cuadro he querido reflejar lo que ha sucedido desde 2013 con los distintos planes, convocatorias y estrategias que se han ido aplicando para ver que desde el Plan Impulso de 2013, en el que el Estado invirtió 3.375.000 euros en Aragón, en 2014 se inició el Plan 13-16, que no se firmó el convenio hasta entrado agosto de 2014. Se invirtió solo en accesibilidad por problemas de gestión internos, esa importancia de la gestión que decía Eduardo antes. Hemos tenido después diversas convocatorias de rehabilitación, de ARRUS. Estas cifras azules, en las aportaciones de fondos propios, he querido señalar que los ARRUS, esta cifra es la que aportaban los ayuntamientos en los convenios. Es decir, el plan estatal se financia con aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas, pero en los programas de los ARRUS también incluyen financiación de los ayuntamientos que suscriben los convenios. En resumen, y hasta el final, todas las convocatorias que ha promovido el Gobierno de Aragón o el Ministerio en esta comunidad autónoma han supuesto al final una inversión cercana a los 63 millones de euros desde 2013. En el Plan 18-21 obviamente faltan todas las convocatorias y todas las inversiones de 2021. Es decir, hasta la fecha, hasta 2020, se ha invertido 63 millones de euros. Eso ha supuesto que en todas esas convocatorias hayamos llegado a rehabilitar en Aragón 17.434 viviendas en 8 años. Me parece importante reseñar esta cifra porque a mí me quita un poco el miedo a estas cifras que estaba apuntando Eduardo, de la necesidad de rehabilitar 45.000 viviendas de aquí a 2030. Si lo hacemos mejor y aplicamos más recursos y mejoramos nuestros objetivos, esos son tan inalcanzables como nos estaba pareciendo. Quiero también destacar, por eso está en amarillo, que el número de solicitudes
que hemos recibido, es decir, la demanda que han manifestado los ciudadanos ha crecido de una forma enorme. En impulso fue muy fuerte porque en 2012 se habían parado todas las convocatorias y era una convocatoria muy rápida, con objetivos muy claros y bastante sencillos, aunque llegó para financiar 75 edificios de vivienda comunitaria que supusieron 2.300 viviendas. Después, a partir de 2014, con la convocatoria de accesibilidad, fueron creciendo el número de solicitudes. En 2017 lanzamos una convocatoria con fondos propios porque los planes no incluían viviendas unifamiliares y todas las comunidades autónomas, o sobre todo las que tenemos un reparto tan diferente de viviendas entre colectivas y unifamiliares, lo estábamos reclamando. En 2017 todavía no estaba en marcha, lanzamos una convocatoria y hubo una elevadísima demanda en Aragón, muy elevada. La convocatoria de 2018 creció mucho la demanda y este año, con la convocatoria de sustitución de ventanas, a la que luego me referiré, hemos tenido una convocatoria enorme. En total, en el periodo, 17.400 viviendas rehabilitadas en Aragón, que no siempre han sido de rehabilitación energética y accesibilidad, también hay conservación, pero yo creo que es una cifra esperanzadora. ¿Qué nos ha ocurrido durante este año? Pues que tenemos dos condicionantes tremendos que no porque no estuvieran antes, sino por la importancia que han adquirido por las circunstancias actuales. El cambio climático y las consecuencias de la pandemia nos están llevando, el cambio climático, a tener muy presente la sostenibilidad, los gases de efecto invernadero, la reducción de emisiones de CO2 es fundamental, la descarbonización, los objetivos a 2050, el consumo de recursos que hay que reducir, las energías renovables que hay que potenciar, la reducción, reutilización y reciclaje en base a una nueva economía circular y la eficiencia energética como paradigma de todo ello. En el caso de la pandemia, nos ha hecho sentir como fundamental la salubridad de nuestros espacios y nuestras viviendas, la importancia que tienen las humedades, las emisiones como gases como radón o el confort y la temperatura interiores, la calidad del aire interior con la ventilación, el filtrado de partículas y de elementos contaminantes, la recuperación de calor para no desperdiciar ese aire que ya habíamos acondicionado, advertido de la pandemia. Hemos hablado de lo importante que es la salubridad de nuestras viviendas, de nuestros espacios de trabajo, de lo importante que es la calidad de aire, la importancia que está adquiriendo la ventilación, el filtrado, la recuperación de calor para no desperdiciar ese aire que ya estaba acondicionado, la calidad del espacio interior de nuestras viviendas, la habitabilidad, la superficie, la ocupación de las viviendas, la accesibilidad, la eficiencia, el confort, también la calidad de nuestro espacio urbano y obviamente la vulnerabilidad, los casos de pobreza energética. Todo eso, todos esos condicionantes revierten en la necesaria e imprescindible rehabilitación del parque edificado. ¿Qué vamos a hacer respecto a esto? Pues siempre partiendo de la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda. Tenemos un montón de estrategias, de planes, de políticas públicas, empezando por las directivas europeas y las comunicaciones de la Unión Europea, que nos marcan el camino, la directiva de 2010, la de 2012, las recomendaciones de 2016, la directiva de 2018, el Pacto Verde Europeo de 2030, los planes nacionales de energía y clima, las estrategias nacionales a largo plazo, tenemos la ARS 2014, 17, 20 y también las mismas en otros países, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética de 2019, que me parece muy importante y a la que luego me referiré, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como estamos diciendo, que deberían estar siempre en la base, los programas Next Generation EU, el Plan de Recuperación de Europa, también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, también la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, que se aprobó en junio y está informando y confirmando todas las políticas públicas del Gobierno de Aragón, la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático con el Horizonte 2030, la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental Horizonte 2030, nuestra Estrategia de Desarrollo Sostenible de Aragón, nuestro Plan de Salud de Aragón, en el que hemos participado y con el que tenemos sinergias muy importantes para informar nuestras políticas, la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, que también informa nuestros objetivos y políticas, la Directriz Especial de Política Democrática
demográfica y contra la despoblación. Con todo este panorama y con todo este paquete de estrategias, grandes objetivos, debemos conformar nuestras políticas. Ahora me gustaría entrar en las lecciones aprendidas, las consecuencias que hemos extraído del trabajo que estamos haciendo fundamentalmente desde 2013 a través del análisis de 2 convocatorias, por ejemplo, la de rehabilitación de 2018, este sería el cuadro de resultados. En esta convocatoria se dividió para adaptarse al plan de vivienda en varias líneas. Una línea 1 y ayudas para viviendas unifamiliares, los programas 5, que era el de eficiencia energética, y 6, que era el de conservación y accesibilidad. Una línea 2 para financiar exclusivamente accesibilidad en pisos, que se refería solo al programa 6, el de accesible de conservación. Una línea 3 para comunidades de propietarios, que incluía todos los programas. Una línea 3, y luego una línea 3C, que llamamos que era específica para ayudas complementarias para familias con ingresos menores de 3 veces el IPREM en viviendas de residencial colectivo, porque las ayudas de la línea 3 para comunidades de propietarios se daban a toda la comunidad y estas ayudas complementarias para familias en estas situaciones se daban específicamente a estas familias. En las otras líneas no había una línea específica porque directamente si la familia tenía menos ingresos tenía una ayuda superior, un porcentaje de ayuda superior, lo mismo que en la línea 2. El número de viviendas que se pudo rehabilitar gracias a esta convocatoria fue de 5.981, pero quiero resaltar varias cosas. En primer lugar, que la eficiencia energética hemos observado los grandes problemas que tenemos para fomentar este programa. Este programa tiene un problema muy serio que afecta a las comunidades de propietarios y es que la rehabilitación es una decisión que se toma en largo tiempo. Las comunidades deben estar muy bien informadas. Primero, ser conscientes de que tienen un problema de eficiencia energética, de cuáles son las soluciones, cuáles son las ayudas y las inversiones que les pueden ayudar a programarlo y a ejecutarlo, y hasta que toman esa decisión con toda la variedad de ciudadanos y habitantes que tienen las viviendas, los edificios, puede pasar mucho tiempo. Después tienen que redactar proyectos, conseguir financiación. Después vienen nuestras ayudas, que les exigimos que presenten la solicitud en un tiempo muy corto y nosotros necesitamos mucho tiempo para gestionar todas las solicitudes y para conceder las ayudas. Y luego son obras que necesitan mucho tiempo para ejecutarse, con lo cual se adaptan muy mal a la ley de subvenciones y a las condiciones de planes estrictos que se ciñen a un año en el que hay que presentar resultados y resolver convocatorias y pagar. No podemos pagar hasta que han terminado las obras. En fin, se hace muy complicado y todas esas condicionantes están aquí, en que la eficiencia energética es una obra más complicada, mucho más pesada, más larga en el tiempo, que cuesta mucho decidir. Sin embargo, en accesibilidad llevamos una experiencia mucho mayor, llevamos 3 años sacando ayudas para accesibilidad y las familias perciben los beneficios de tener una vivienda accesible o llegar hasta la puerta de su casa de forma sin barreras, de forma que no solo se rehabilitan edificios en materia de accesibilidad con las ayudas públicas, sino que también hay ya una inercia en el mercado que sigue rehabilitando edificios sin que haya convocatorias. Por eso, nuestras ayudas de accesibilidad normalmente han supuesto el 90% de las solicitudes en todas las convocatorias. Y después tenemos las ayudas, las rehabilitaciones integrales, que son un número muchísimo menor. Entonces, ¿por qué vemos que aquí en eficiencia energética hay más en rehabilitaciones integrales? Porque suben mucho las líneas 1, aquí y aquí. Las solicitudes de línea 1, es decir, de viviendas unifamiliares, han invertido muchísimo dinero en rehabilitación energética y han apostado porcentualmente muchísimo más por la rehabilitación energética que en los edificios de comunidades de propietarios, porque ellos sí que viven muy, muy de cerca el problema, porque en una vivienda unifamiliar obviamente solo hay una familia que tiene que tomar la decisión de la rehabilitación y la inversión y apreciamos una diferencia clarísima. Y todavía más si nos fijamos en este dato que hemos separado, que son los municipios dependientes, son aquellos municipios que no tienen todos los servicios, que tienen muy poquita población
pero que tienen un 90 o un 96% de viviendas unifamiliares que por primera vez han tenido acceso a las ayudas públicas del plan y que han solicitado mayoritariamente ayudas para rehabilitación energética. Eso nos parece muy importante. Otra experiencia que también nos ha trazado el camino que debemos seguir es la convocatoria que hemos sacado este año para ventanas en el año 2020, que supone una inversión de 1,5 millones de euros de fondos propios del Gobierno de Aragón, pero que ha supuesto que en las empresas se haya movido un presupuesto de casi 5,3 millones de euros. Hemos podido conceder ayudas a 950 familias. Las ayudas eran un 30% de financiación hasta un máximo de 3.000 euros por vivienda, y aunque aquí tenemos unas medias por vivienda de en torno a 1.500, 1.700 euros, sí que me interesa resaltar que en los edificios, sobre todo de viviendas unifamiliares en zonas de montaña, zonas costrías de Huesca o de la provincia de Teruel, las inversiones han superado con mucho los 10.000 euros por vivienda. Hemos tenido casos de hasta 19.000 euros por vivienda en carpinterías, cerramientos de altas prestaciones. Hemos exigido que tengan prestaciones que el Código Técnico exige para viviendas nuevas, porque pensamos que eso puede mejorar muchísimo la percepción de la mejora que tienen las familias de la rehabilitación energética, lo que puede suponer. Y esto nos lleva a apostar por una diversificación de nuestras convocatorias en acciones menos complejas, pero que tienen un efecto multiplicador enorme. Por ejemplo, en la de 2018 permitimos ayudas para conservación, pero limitadas al cambio de cubiertas, siempre que se mejorase el aislamiento térmico de la cubierta y la impermeabilización para cumplir con estándares del Código Técnico. Eso supuso un número de solicitudes enorme, obviamente sobre todo en viviendas unifamiliares, en lugares donde el estado de la cubierta es fundamental para la conservación y la eficiencia del edificio. Es decir, sabemos que cuando sacamos un programa de subvenciones, una convocatoria que va directa a los problemas que sabemos que tiene nuestro territorio, nuestros beneficiarios, nuestros ciudadanos, tienen una enorme demanda y llegan al punto. Y eso es lo que nos interesa, buscar el incentivo adecuado para cada tipo de beneficiario, para cada territorio, para cada parte del territorio, para cada tipo de edificio. Y también estas dos convocatorias nos ponen en la línea de que necesitamos aplicar procedimientos simplificados en la aplicación de subvenciones. La ley de subvenciones, que viene de directivas europeas muy estrictas, nos pone un corsé muy duro para hacer concurrencia competitiva, que nos cuesta muchísimo tiempo tramitar, y si queremos conseguir estos objetivos necesitamos simplificar. Luego veremos algunas herramientas legislativas en las que trabaja el Gobierno de Aragón para poder hacer esto. Esa simplificación, pues puede suponer a veces una contradicción importante con el reparto más justo de los fondos. No podemos llegar igual las familias con escasos recursos si no evaluamos su renta, y para poder evaluar su renta necesitamos pedirles mucha más documentación o que nos autoricen a conseguir esa información de renta de organismos públicos, pero también necesitamos saber la composición de todos los miembros de la unidad familiar, de todos los ingresos que percibe cada uno de ellos o pensiones, etcétera. También esa simplificación y ese pedir menos documentación para que la tramitación sea más ágil nos lleva también a una pérdida de información útil para evaluar. Si no pedimos, por ejemplo, certificado energético antes de pedir el cambio de ventanas, pues es difícil que podamos evaluar la mejora de la eficiencia energética. Lo vamos a intentar hacer a través de encuestas, pero cada vez que pedimos información que nos permite tener más pautas para mejorar nuestras próximas convocatorias, o simplemente evaluar y cuantificar cuál ha sido la mejora, pues estamos complicando enormemente la tramitación, y eso es un problema muy serio. Y como todo el mundo creo que tiene en la cabeza y además está viniendo en las estrategias, hay que diversificar las actuaciones, más allá de la política de incentivos por subvenciones. Estas cifras que hemos visto nos dicen cuál es la máxima capacidad que tiene una política de subvenciones. Con eso podemos llegar hasta ahí, pero ahí no nos podemos quedar. Tenemos que ir a otro tipo de soluciones. ¿Cómo nos alineamos con Teresa, tendríamos que ir terminando, ¿vale? Disculpa. Vale, nos alineamos con estas estrategias a través del tema de la despoblación y
del reparto de población en Aragón, en el que vemos que en Aragón solo hay 25 municipios mayores de 5.000 habitantes, y eso implica que la aplicación de la estrategia, y cuando se considera municipios rurales de menos de 5.000, pues en Aragón tenemos 700 municipios menores de 5.000 habitantes. Es decir, que estamos siempre en la excepción en cuanto a población. Nos alineamos también con la estrategia de pobreza energética, porque tiene medidas que nos interesan mucho y sobre las que queremos trabajar para crear ese cambio estructural con estas rehabilitaciones express, con ese fomento del parque público de vivienda en alquiler social, en el que también estamos trabajando, también con la sustitución de equipos por otros más eficientes y con la rehabilitación integral de edificios y, como hemos visto ya en la exposición de Santiago, en esas otras medidas que se han incluido ya en la ERES. También nos integraremos en otros programas, los programas de rehabilitación de edificios públicos. Ya venimos trabajando, como ha comentado antes Belinda, en la rehabilitación de viviendas bajo criterios de consumo casi nulo. Y a ver, me están diciendo, perdón, ¿no se me ve? No era a ti, Teresa, perdón. no era a ti. Vale, bueno, pues entonces continúo. Con eso, ¿cómo vamos a trabajar? A mí me gusta representar nuestras opciones bajo una campana de Gauss, en la que tendríamos en los extremos las posibilidades de máxima regulación que implican obligatoriedad, deber de rehabilitación, sanción a aquellos que no cumplen, hasta los casos de máxima subvención, que también serían minoritarios, para aquellos casos de pobreza energética, de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad, cuando las subvenciones tienen que llegar más arriba del 80%, incluso al 100%. En medio tenemos todas estas políticas de fomento y de incentivos que debemos aplicar, que se basarán también en la financiación a través de subvenciones o a través de inversiones público-privadas, en préstamos a bajo interés, en incentivos fiscales, que nos parece también muy importante y que para determinados sectores de población puede ser muy incentivador, también en acciones de información y de formación, de investigación de nuevas instalaciones, nuevos medios, de domótica, etcétera, que nos parece importantísimo para controlar el estado de las viviendas de nuestros edificios. Es muy importante la gobernanza, la colaboración dentro de las administraciones y con otras administraciones, y la colaboración público-privada con los sectores más especializados, sectores profesionales, universidad, etcétera. Ahí tendríamos que recoger, con todo esto, tendríamos que recoger el 90% de las actuaciones. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Aragón en este momento? Pues tenemos, por una parte, la acción legislativa y también las acciones de fomento. En acción legislativa destacamos la Ley de Vivienda de Aragón, que está en tramitación, que dedica un título completo a la calidad de la vivienda, que abarca aspectos como la accesibilidad, habitabilidad, ciencia de vivienda, los instrumentos de control, como el informe de evaluación de los edificios, que se debería integrar en el libro del edificio como un instrumento único que nos evalúe continuamente la vida del edificio y nos dé pautas para saber cómo curarlo y cómo rehabilitarlo, y también un capítulo completo dentro de este título a la rehabilitación, en el que se habla también de la estrategia de rehabilitación de Aragón, de la vulnerabilidad urbana, de cuáles medidas de carácter social de gestión lleva. ¿Y qué estamos haciendo? Y con esto ya termino. Pues estamos trabajando con las convocatorias de rehabilitación integradas en los planes, estrategia de subvenciones del departamento, diversificadas en su objeto, que eso es lo que hemos aprendido, que eso llega a más sectores de mejor forma y aumenta la demanda entre los ciudadanos. Esta acción de fomento tiene más efecto si se diversifica en su objeto: la accesibilidad, el cambio de ventanas, la corrección de cubiertas, los ARRUs en ámbitos muy específicos. También colaborando e integrando los objetivos con la convocatoria del PRE, que tiene subvenciones mucho más altas, plazos mucho más generosos, porque las solicitudes se pueden presentar hasta julio del año que viene, y tiene características que nos ayudan a diversificar el esfuerzo público en el que es más conveniente en cada momento. Hay una convocatoria que a mí me gusta mucho, que se llama PREARRUS, que vamos a financiar con fondos FITE, obviamente solo al ser fondo de inversión para Teruel, solo para la provincia de Teruel, pero que va a ser una experiencia piloto para ayudar a las entidades locales y a los ayuntamientos
a intentar resolver todos aquellos problemas que tienen de bolsas de suelo de edificios en mala situación, en ruinas, que no pueden abordar, que necesitan operaciones de reparcelación, pequeñas unidades de ejecución, operaciones previas que no les permitirían entrar en un carro que solo financia viviendas terminadas y creemos que esta actuación puede tener unos efectos muy positivos para integrarse después en esos otros planes. También la colaboración con colectivos profesionales para informar, para formar, para divulgar, con la universidad con la que estamos estudiando otras acciones y medidas, con las administraciones locales para promover las oficinas de información y facilitar la gestión. También colaborar con las administraciones locales muy pequeñas en las que tenemos demanda de ayuda para poner viviendas a disposición de pobladores, por ejemplo, jóvenes que quieren trabajar y vivir allí. También continuaremos rehabilitando nuestro parque público de viviendas de alquiler social. Y finalmente, el compromiso es de todos, el trabajo es de todos y creo que el futuro está en nuestras manos. Así que muchas gracias. Teresa. Vamos a pasar a la segunda intervención, que va a correr a cargo de José María Ruiz de Temiño. Él es arquitecto, especialista en urbanismo y project manager profesional. Cuenta con 32, 33 años de experiencia. Hola, buenos días. Muchas gracias, Belinda, por tu amable presentación. Y enhorabuena por la fantástica labor que estás haciendo al frente de la cátedra, ¿no?, de todos estos años, y que esperamos, por supuesto, a partir de ahora impulsarla todavía más. Voy a ver cómo comparto un segundo. Para la política de rehabilitación de Zaragoza, los planteamientos fundamentales, como decía, pasan por 3 puntos. Primero, conocer la situación actual. Luego, tener unos objetivos claros y un compromiso para llevarlos a cabo. Y luego, que la acción esté planificada, por supuesto, con una gobernanza eficaz y coordinada. Entonces, con todos estos 3 puntos que iremos desgranando, pues estamos desarrollando la estrategia local de rehabilitación, regeneración y renovación urbana del periodo 2020 a 2026, que estará muy pronto. La situación actual de la vivienda pública en Zaragoza Vivienda, pues es esta. Gestionamos casi 2.400 viviendas de alquiler, de los cuales viviendas en propiedad tenemos 1.711 en edificios y luego 90 que están dispersas en otros edificios. Y luego tenemos también dispersas cedidas para la gestión 590 viviendas. Algo que luego me miro de la Administración General. De estas viviendas hay 1.200 que están en 11 grupos inmobiliarios y 500 que están repartidas en pequeños edificios de 2, 3, 4, 6 viviendas, aparte de las 90 viviendas sueltas, ¿no? Y respecto a la gestión, hay que decir que pues más o menos de las 2.400 viviendas, unas 2.000 las gestionamos mediante el sistema de acceso de alquiler general y otras 400 viviendas están gestionadas en diversos programas, algunas con entidades sociales, tenemos convenios con 20 entidades sociales, con programas municipales de acción social, con la propia universidad o incluso con la bolsa de viviendas del Gobierno de Aragón. Como decía, en vivienda pública hay que tener unos objetivos claros y compromiso. Entonces, el conocer el punto de partida es fundamental. Entonces, el punto de partida es el que os acabo de relatar, que es conocer el parque edificado que tenemos. Y comenzar es importante, pues en estos momentos hemos comenzado, dentro del plan que tenemos, ya hemos presentado un proyecto de rehabilitación energética de envolvente, en concreto 160 viviendas en Emelín, que está presentado en estos momentos a la última convocatoria del PRE. El siguiente compromiso y objetivo es trasladar a nuestro nivel local el compromiso nacional y europeo. Entonces, antes Eduardo nos ha presentado el ERES 2020, donde apuesta por la alta eficiencia energética y la descarbonización.
y contra la pobreza energética para no dejar nada atrás. Me gustaría un poco desglosar algunas de las cosas, de los objetivos del PRE, de los que hemos empezado a desarrollar y los que queremos desarrollar, ¿no? En cuanto al desarrollo de instrumentos, el objetivo de eliminación de las medidas de eliminación de barreras en el ámbito local, pues estamos tratando de desarrollar planes, de planificar. Y una cosa muy importante que ha dicho Teresa es el impulso a medidas de simplificación y agilización de los trámites. Como veremos luego en la tabla de las ayudas pues que hemos tenido, casi hemos muerto de éxito, ¿no? Entonces, está el debate entre la concurrencia competitiva o el orden de ejecución. El problema de la concurrencia competitiva es que es un sistema altamente ineficiente de gestión, con lo cual se nos va muchísimo tiempo y muchísimo dinero en gestión, donde creo que tenemos que ser capaces de reducir el coste de esa gestión para que la mayor parte del dinero vaya destinado a las ayudas. Creo que el impulso de las inspecciones técnicas de edificios es muy importante porque hay muchas de las ayudas que se solicitan que se pierden porque quedan descartadas porque son edificios que no tienen la necesaria inspección técnica de edificios. Y con respecto a la revisión de los impuestos municipales para fomentar la rehabilitación, pues el propio Ayuntamiento de Zaragoza, en su ordenanza municipal de este año, pues el impuesto de construcción, por ejemplo, en el ICIO, pues tiene un 95% de subvención para las viviendas que tengan esta reducción del 50% en la eficiencia energética, ¿vale? Respecto al impulso de otra de las medidas, ¿no? del objetivo 2, del objetivo 3, perdón, de que la administración tiene que ser, y la administración pública, ejemplarizante, pues estamos impulsando la rehabilitación del parque público de vivienda. En estos momentos se está tramitando en el Ayuntamiento de Zaragoza el presupuesto municipal, que cuando se apruebe, pues si se aprueba tal cual se ha planteado, yo creo que va a haber un gran impulso a la rehabilitación de nuestro parque público de vivienda. Alguna de las medidas de la mejora de datos de subvenciones, de reducir ya no dependen de nosotros, pero yo creo que serían importantes que se establecieran, como la reducción del IVA o la nueva fiscalidad. Respecto a la medida de monitorización, creo que es un tema importantísimo. Por una parte es saber cómo estamos funcionando con la estrategia de rehabilitación, algo que ha comentado también Eduardo, pero hay un aspecto que me gustaría destacar, que es el de las medidas para fomento y movilización de la financiación privada. Yo creo que es una de las claves de la rehabilitación. La Administración tiene que, con las ayudas, ser una palanca, ¿no? Un inicio, pero yo creo que si no va complementado con una buena financiación privada y con una buena colaboración público-privada, no daremos el impulso definitivo. Luego iremos desgranando algunas medidas más del ERESE. En cuanto a contar con objetivos concretos y medibles, lo que decía, aparte de tener unos hitos de un calendario, si no monitorizamos los resultados no sabremos bien cómo estamos actuando. Es fundamental, y Zaragoza Vivienda apuesta que en la rehabilitación energética se incluyan unas partidas de digitalización para saber y monitorizar los resultados antes y después de la rehabilitación, para realmente saber cuál es la efectividad e ir cada vez más apurando. Esto, además, llevará a los fabricantes de materiales a monitorizar a que realmente sean valores mucho más reales que los ensayos de laboratorio, porque van a tener un laboratorio en medidas reales en cómo se comporta durante todo un año en invierno, en verano, los materiales y el rendimiento que tienen, con lo cual es fundamental. Y la otra pata de la digitalización, por supuesto, es el empoderamiento del usuario de la vivienda al conocer y ayudarle a cómo gestionar esa energía. ¿Qué acciones son las que tenemos que hacer? Pues evidentemente partimos de edificios, como ya se ha dicho, mal aislados, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la envolvente, trabajar sobre la envolvente en los aislamientos y en las carpinterías para llegar al objetivo de cero casi emisiones, ¿no? Con palabras sería, para los no versados en la materia de lo que es una envolvente, pues incluye fachadas, cubiertas, soleras, carpinterías, sería como ponerle un abrigo al edificio.
Luego, en cuanto a los gastos energéticos, que son altos y desconocidos, pues es fundamental la monitorización y el seguimiento, como he dicho. Y ante la falta de confort, pues con este aislamiento, pues obtendremos viviendas más confortables porque controlaremos tanto la temperatura como la humedad. Y luego, la segunda clave fundamental es, como se ha dicho también en el ERESE, una cosa es la envolvente y otra cosa son las instalaciones. Todos los tipos de calefacción, el objetivo que tenemos es descarbonizar, es tratar de ir a soluciones en vez de individuales, soluciones centralizadas más eficientes y sobre todo con la implantación de renovables. Tenemos que conseguir que nuestros edificios sean generadores de energía, utilizar las cubiertas de los edificios, utilizar las fachadas de los edificios, utilizar las cubiertas de los edificios terciarios o edificios de equipamientos que están en el entorno de las viviendas en los barrios. Respecto a la vivienda privada, pues el punto de partida ya se ha hablado, pues tenemos 194.000 viviendas construidas antes de los años 80 y, como nos dice Europa, tenemos 30 años para descarbonizar, con lo cual en Zaragoza tendríamos que tener una tasa de casi 6.500 viviendas al año, ¿no? Y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del 21-30, pues también nos tocaría que Zaragoza 2.100 viviendas al año. Con lo cual, pues tenemos un gran reto por delante. El punto de partida también aquí es que yo creo que es un proyecto muy interesante. Desde marzo del 20 estamos ya, la plataforma, llevamos trabajando desde el año pasado junto con la ciudad de Valladolid y la ciudad de Zaragoza en el proyecto Reaviva, que es un proyecto europeo que lo lideran pues el clúster de AIC, el Instituto de Construcción de Castilla y León, Tecnara, Movidet, Protec, y Valladolid y Zaragoza actuamos como ciudades demostrativas. Entonces yo creo que va a ser muy importante para conocer realmente la efectividad de la rehabilitación y de los planes y conocer resultados. Compromisos y objetivos para la vivienda privada. Pues de pasar de convocatorias anuales, yo creo que es importante pasar a esta continuidad de las ayudas. Yo creo que es muy importante en la rehabilitación privada el que el sector sepa que va a haber una continuidad en las ayudas, que las convocatorias no estén al albur de un año sí, un año no, un año mucho, otro poco. Yo creo que esta continuidad es muy importante. Actualmente, como sabéis, las actuaciones casi son portal por portal, comunidad por comunidad. Yo creo que es importante el cambio de escala de la rehabilitación. Este cambio de escala pasa del cambio de portales a ir a edificios completos y, sobre todo, siendo mucho más exigentes a barrios completos, ¿no? Ahora estamos actualmente exigiendo una disminución de la demanda del 50%, ¿no? Con un criterio, yo creo, que muy exigente. Pero queremos ir a más. No solo exigiremos la disminución de la demanda, sino cada vez tendremos que ir, además, a complementarlas con energías renovables para suministrar a los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. En estos momentos la monitorización es voluntaria, pero creemos que es importante que la monitorización sea obligatoria, ¿no? Para lo cual habrá que establecer los mecanismos adecuados. Y la gestión que ahora la inician las comunidades de propietarios, yo creo que es muy importante que haya mecanismos de participación con las comunidades de propietarios. Queremos involucrar. Zaragoza Vivienda queremos que se convierta en el gran gestor y en la entidad que ayude a las comunidades de vecinos a desatascar. En las actuaciones del espacio público, que ahora no se contemplan, pues también los objetivos a largo plazo es que no solo sea rehabilitación, sino que lo complementemos con la regeneración urbana y que haya actuaciones también en el espacio público, y estamos trabajando, luego cuando hablemos de fondos europeos, en algún proyecto piloto. Este cambio de escala, pues si seguimos con las 500 viviendas al año que, como veis en el cuadro, pues más o menos se estaban rehabilitando, pues en el año necesitaremos 30 años, ¿no? O sea, 390 años a 500 para cumplir en los 30 años hasta el 2050,
pues tenemos que ser capaces de rehabilitar 6.500 viviendas al año, con lo cual el salto es importante. ¿Qué líneas son las que en estos momentos tiene el Ayuntamiento de Zaragoza? Y en la última convocatoria 2020 y en la del 21 va a ser bastante similar. Por una parte, la línea de obras integrales en edificios de eficiencia energética. Por otra parte, la línea 2, que lleva accesibilidad, muy importante también, porque hay un gran parque edificado de viviendas de más de 4 plantas donde vive mucha gente mayor que no tiene ascensor. La línea 3, que también es complementaria de la 1 y la 2, pues dirigida no a las comunidades, sino a jóvenes mayores y personas con discapacidad que tienen un pequeño complemento en la ayuda. Y luego la línea 4, que son en obras en viviendas, ¿no?, donde se incluye también accesibilidad y se incluye eficiencia energética, cambio de ventanas, pero dirigido a jóvenes mayores y personas con discapacidad. Para que veamos cómo estamos con la planificación, pues este es un dato muy relevante, ¿no? Las solicitudes que ha habido en el año 2020, comparadas con la del 2019, pues hemos tenido un incremento en solicitudes de un 256% y el número de viviendas un 473. Como veréis, la ayuda estimada pues son 25 millones, cuando este año, que es el que más se destina en ayudas, son 6,8. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que son varias conclusiones. Primero, que la ciudad de Zaragoza y los ciudadanos de Zaragoza ya están convencidos que esto es necesario y que no tiene vuelta atrás. Y esto hay que agradecer al magnífico trabajo que se viene realizando desde Zaragoza Vivienda desde hace muchos años, ¿no? Tanto Nardo como Juan Rubio, pues yo creo que han hecho una magnífica labor de concienciación y que está dando sus resultados, porque han trabajado mucho con las comunidades de propietarios, han trabajado con los administradores de fincas, han trabajado con las empresas constructoras, y yo creo que esto ha dado lugar con los barrios, con las asociaciones de vecinos, y yo creo que ha dado lugar a esta concienciación. Yo creo que Zaragoza es una ciudad que ya está concienciada de que esto es necesario, es una necesidad, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo único que tenemos que ser capaces es de gestionar todo este aval. Evidentemente, tenemos muchas cosas que mejorar, ¿no? Entre otras, la gestión. O sea, esperamos que en las ayudas del 2021 pues cambiemos el sistema, porque la concurrencia competitiva, el problema que tiene es el alto coste y tiempo en la gestión. Y yo creo que tiene que haber unas líneas más abiertas, de tal forma que todas estas personas pues, que están convencidos, que quieren presentar y que quieren hacer esta rehabilitación y se quedan fuera, pues que sean capaces, que estén en lista de reserva y que tengan esa continuidad de que, bueno, si este año no pueden, lo podrán acometer al año que viene o al siguiente. Esta continuidad es fundamental. Por supuesto, también con otra de las medidas del ERESE que tenemos que ser fundamentales, incrementar la gestión en la concesión de la licencia. Estamos trabajando con el área de urbanismo para tratar de ser mucho más ágiles en la gestión de las licencias, que sé que muchas comunidades están encontrando dificultades en esa tramitación de licencias. Entonces, yo que sobre todo en los conjuntos urbanos tenemos que ser capaces, junto con el área de urbanismo, de desatascar estos proyectos. No puede ser que los ciudadanos estén ya convencidos a impulsar la rehabilitación energética y se encuentren con trabas burocráticas. Y aquí tenemos el gran mantra, ¿no? La Renovating Web, la nueva ola de rehabilitación que está promoviendo la Unión Europea, ¿no? Y que evidentemente en el ámbito de la rehabilitación tiene un impacto importante. No me extenderé porque ya en las ponencias anteriores se ha hablado de los objetivos de la Renovating Web, pero sí que quiero decir que desde Zaragoza Vivienda, en colaboración con la Dirección General de Proyectos Europeos y todas las áreas del Ayuntamiento, estamos trabajando en estos proyectos. El problema es que la verdad es que no sabemos muy bien. La verdad es que el Gobierno, espero que como ha anunciado el alcalde en la reunión del próximo martes con el Ministerio de la Agenda Urbana, con el MITMA, pues realmente tengamos más información. Yo creo que sería bueno. Los ayuntamientos, yo creo que son magníficos gestores, son la entidad más cercana. Entonces, estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, en estos proyectos que van a suponer un cambio de escala en la rehabilitación, no solo en la rehabilitación de envolvente, sino muy importante en el cambio de instalaciones
y llegar a conseguir no solo edificios de consumo casi nulo, sino el objetivo debería ser conseguir edificios de energía positiva. Nuestros edificios tienen que ser conseguidores, tienen que ser convertidores de energía. Y yo creo que la tecnología lo permite. Como conclusiones, desde luego para hacer estrategia hay que tener una dirección, ¿no? Pero esto lo vincularé con la última, que es lo de pasar a la acción. Yo creo que ya hay muchas estrategias, nos ha desgranado tanto Eduardo como Teresa la cantidad de estrategias y de documentos que desde hace muchos años se vienen elaborando. Yo creo que el diagnóstico está. Yo creo que desde el observatorio también 3R han hecho un diagnóstico fantástico. Y ahora es el momento de pasar a la acción. Ya termino. Contar con una estrategia evidentemente no es suficiente, hay que ejecutar. Y muchos planes, yo creo que por trabas burocráticas, por excesiva gestión, yo creo que tenemos que medir muy bien, como decía Teresa, el equilibrar bien la documentación que se solicita, los requisitos que se tienen para ser mucho más eficaces. Y esperemos que Zaragoza Vivienda queremos ser un gran gestor y en las próximas convocatorias ser muchísimo más ágiles. Para ello es necesario liderazgo y responsabilidades y una cosa que falta aquí, que es colaboración. Yo creo que es fundamental la colaboración entre el Gobierno central, el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que sin esta colaboración muchos de estos esfuerzos se perderán. Yo creo que tenemos que hablar mucho, tenemos que alinear las estrategias, tenemos que hacer cosas similares y tener un objetivo común. Y luego, como digo, finalmente es pasar a la acción. O sea, todo esto nos sirve si no actuamos, todo esto nos sirve si no llevamos los proyectos a la práctica, si se ejecutan, si convencemos a las comunidades de propietarios, a la iniciativa privada. La colaboración público-privada es fundamental. Despido, yo creo que vamos a dar pase al debate, a las preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Belinda. Chema, muchas gracias a ti. Voy a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han llegado a través de Zoom y alguna de YouTube también. La verdad es que hay muchos comentarios, más que preguntas. Los voy a leer y cuando haya preguntas, pues las enunciaré en forma de preguntas. Algunas nos vienen con un poco tarde, una se refiere a la ERS que ha sido presentada por ejemplo, Silvia nos dice felicidades por el reconocimiento de la ERS a nivel internacional. Y dice ella, lo leo textualmente: personalmente me parece importante destacar que la sensación de confort térmico afecta muchos factores, no solo la climatología del lugar. Es algo mucho más complejo. En Murcia, donde me encuentro, también pasamos frío y sobre todo calor en nuestras viviendas. Además, según el informe Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comunidades Autónomas del Grupo GTR 2016, se afirma que las diferencias de renta y de su distribución interna entre las comunidades autónomas hace que estos problemas no estén directamente correlacionados con la severidad climática. Manifiestan mayor porcentaje de hogares con temperaturas inadecuadas en Murcia y Andalucía, por ejemplo, por lo que las condiciones sociales y económicas diferenciales son también un factor determinante en las actuaciones en rehabilitación en las distintas comunidades autónomas. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias. ¿Vale? Hace ese comentario. Y si Eduardo nos está escuchando, que ha dicho que nos continuaría escuchando, pues recibirá este mensaje. ¿Vale? Cecilia Foronda, de CODES, también tenía una pregunta para Eduardo. Intentaremos que nos la conteste por email o por teléfono. Nos dice: ¿los fondos del plan de recuperación se pueden usar para el despliegue de las oficinas de rehabilitación mencionadas o solo para la obra? ¿Vale? Y hay otra pregunta de Laura García que dice: ¿hay alguna estrategia para conseguir sinergias entre las obras de mantenimiento y las de eficiencia energética? Es habitual que en las primeras no se cuente con un técnico, se tramite únicamente una declaración responsable y que tampoco se exija desde los ayuntamientos la memoria de cumplimiento de código técnico de la edificación. Ahora mismo se están perdiendo muchas oportunidades por la falta de coordinación. ¿Podéis, Chema o Teresa, comentar alguna cuestión al respecto de esta pregunta? Si hay alguna estrategia para conseguir sinergias entre las obras de mantenimiento y las de eficiencia energética.
Hombre, yo creo que tal y como está la estrategia y demás, yo creo que las comunidades, y como ha comentado en algún caso Eduardo, yo creo que se tenían que concienciar. O sea, cuando tengan problemas constructivos es el momento de aprovechar para hacer las obras de eficiencia energética. Muchas veces hay comunidades que montan un andamio para arreglar una fachada por humedades o por pintura, y que si aprovecharan el mismo momento para aislar el edificio por el exterior, pues lo aprovecharían. Tal vez por eso es tan importante la financiación privada a las comunidades de propietarios, porque tal vez eso les impulsaría a hacerlo. Porque si no, una vez que han rehabilitado una fachada, pues es difícil que una comunidad en 10 o 20 años pretenda volverse a meter en obras de nuevo. Con lo cual yo creo que vamos, es el sentido común el que dice que tiene que hacerse a la vez. Exactamente. Yo estoy de acuerdo también, si me permites, porque como he comentado antes, en nuestra convocatoria centramos las ayudas de conservación del plan, del programa 6, que son muy amplias, tienen un objetivo muy amplio. Las centramos específicamente en el caso de cubiertas, pero siempre que aquella rehabilitación estructural de la cubierta vaya ligada indefectiblemente a un acondicionamiento térmico y de humedades, y cumpliendo con código técnico. Es decir, no me vale con que solo vayas a hacer una rehabilitación estructural o de conservación de la cubierta, sino que te la financio, te subvenciono, pero sí le añades el aislamiento y la impermeabilización. Y eso tiene un efecto muy positivo en los ciudadanos. Yo creo que comprenden la necesidad y los efectos. Y ha tenido muy buena acogida esa medida. Yo creo que es discurrir un poco sobre las medidas. Las convocatorias tienen que ser muy abiertas y los planes también, pero si conseguimos relacionar, como dice Chema, si tú vas a pedirme una ayuda para reparar grietas de la fachada, no repares las grietas de la fachada si no me pones un aislamiento completo. Yo creo que sí que se puede relacionar todo. Sí, muy bien, fantástico. Vamos a otro comentario que nos hacen en el público. Gabriel Martínez, que dice: buenos días. Respecto a lo presentado hasta el momento, el hecho de que las subvenciones otorgadas por la administración correspondiente, por ejemplo, para la instalación de ascensores, sean consideradas por Hacienda como incremento patrimonial con la retención correspondiente, en torno al 20%, supone un hándicap que lastra el objetivo global que habéis mencionado anteriormente del programa en cuanto a aumentar el índice de viviendas rehabilitadas. ¿Queréis hacer algún comentario al respecto? Totalmente de acuerdo, y es uno de los objetivos del ERESE, que está claro. Lo que pasa es que, claro, no depende de los ayuntamientos ni creo de comunidad autónoma. Eso el Ministerio de Hacienda debería de tomar nota e implementarlo. Es uno de los objetivos y de las medidas del ERESE. Me parece muy importante. Vale. Tenemos en estos momentos a Eduardo de Santiago de nuevo conectado. No sé si lo estáis viendo vosotros en pantalla. Nosotros tenemos una sesión de Skype, los ponentes moderadores aparte. Eduardo está aquí. Eduardo, no sé si quieres comentar alguna cuestión al respecto. Sí, bueno, esto que se ha comentado, pues que realmente conscientes de ello, ¿no? Del tema de las subvenciones, que precisamente las personas más vulnerables, pues por esta cuestión, ¿no? Pues pueden perder otras ayudas que tengan, de becas o de lo que sea, etcétera, y que bueno, que es algo que estamos tratando desde hace tiempo con Hacienda. Y luego dos comentarios también que se han hecho, uno que era muy pertinente, ¿no? Alguien desde Murcia que hacía referencia a que no solamente se pasa frío en las zonas climáticas frías, digamos, ¿no? Sino que también, sobre todo por temas de pobreza energética, pues hay bajo confort, tanto en invierno como en verano, en otras zonas climáticas más templadas, pues plenamente conscientes de ello. Lo que pasa es que, claro, precisamente para esas zonas las estrategias tienen que ser diferentes, ¿no? Y pensamos que son actuaciones que entran más en el tema de pobreza energética que en el tema de
priorizar la rehabilitación de la envolvente por rentabilidad económica, ¿no? Y luego se ha comentado también, alguien ha preguntado sobre si los fondos del plan de recuperación iban a poderse destinar al tema de las oficinas de rehabilitación, que en estos momentos pues no podemos, digamos, adelantar todavía, ¿no? Vale, gracias. Vamos con otra pregunta que no está dirigida a ninguna persona en concreto, así que os la planteo tanto a Teresa como a Chema. Es una pregunta de Rufino Hernández, que nos dice: es claro que el ahorro no puede ser un incentivo de rehabilitación cuando el ahorro real no existe. Es cierto que la habitabilidad y la salud lo son, pero ¿qué tiene que ver eso con la estrategia de descarbonización? Hombre, encantado de saludar a mi buen amigo Rufino. Bueno, es el que eso de que los ahorros no lo son, yo creo que sí que hay ahorros y probablemente no es lo más importante. Efectivamente, tienes razón en que probablemente no es lo más importante el ahorro, sino hay otro tema de cuestiones intangibles, ¿no?, que afectan mucho a la vivienda y que es lo que hay que concienciar y que es alguno de los elementos de financiación también que se habla, ¿no?, como el tema de capitalizar precisamente esos ahorros. Sí que hay ahorros. Probablemente no es lo más importante, pero los hay. Pero yo creo que lo más importante es cómo mejora la vivienda. O sea, el confort de la vivienda y las experiencias que tenemos que en Zaragoza con los edificios, los parques sindicales, los edificios que se han rehabilitado, los propios habitantes están encantados porque son los que te dicen que consumen muchísimo menos y sobre todo que casi no ponen la calefacción y que el ambiente es mucho mejor. Y cuando además eso se complementa no solo las medidas pasivas, sino las activas, con todo el tema de recuperación de calor, filtrado de los elementos, filtrado del aire, yo creo que es importante. Hay que saber convencer. El problema es que a veces solo se piensa en la monetarización de las mejoras y es complicado, ¿no?, la monetarización. Yo creo que las mejoras hay que concienciarlas, hay que explicarlas mucho más. Bueno, y aquí en Zaragoza, por lo menos, ahora que veo que entra Juan, pues yo creo que ya hay una gran conciencia de que este es el camino adecuado. A mí me gustaría apuntar que sí que hay ahorros, lo que pasa es que una cosa es el ahorro y otra cosa es que la amortización de la inversión que hay que hacer sea a más largo o a más corto plazo o llegue a producirse en un momento óptimo. Pero a mí me gustaría contar solo el ejemplo de varios edificios que hemos rehabilitado con el ARRU, con el programa ARI y ARRU en Sabiñánigo, las viviendas del Grupo Bilbao, que cuando vas a hablar con la gente y te dicen que ellos son viviendas muy, muy chiquititas, de 45 metros cuadrados, que cuando te dicen que ellos nunca habían podido tenerlas confortables y calientes gastando lo que fuera con sus sistemas de calefacción, porque el edificio no tenía y cada uno tiene su propia calefacción, y sin embargo desde que tienen la envolvente completa se levantan en Sabiñánigo, en zona de montaña, por las mañanas a las 7 de la mañana a 18 grados en casa sin haber puesto la calefacción. Eso es muy importante y estamos consiguiendo que unas personas que quizá no podían pagar o no podían asumir ese esfuerzo o ni siquiera pagando podían tener una vivienda confortable, apenas sin ningún gasto lo tengan, y eso es fundamental. Eso es así, es real, y yo creo que para esto también es importante la digitalización. Yo creo que si digitalizamos y realmente se ve que esa mejora es, y la puede ver no solo sino que el usuario de la vivienda, yo creo que ahora hay sistemas donde primero se le enseña cómo utilizar la vivienda y luego puede establecer estrategias para mejorar el rendimiento de la vivienda, es cuando realmente verán los ahorros. Efectivamente, el ahorro no es el primer año, siempre la amortización es a bastante largo plazo. Por eso es importante la financiación privada a largo plazo para poder asumir estos costes. Vale, vamos a tener 5 minutos más de preguntas porque hay una cantidad de preguntas tremenda y hasta donde nos dé. Las demás preguntas, pues veremos si las podemos contestar por email o alguna cosa así, ¿vale? Nos dice, por otro lado, este número elevado de preguntas quiere decir que a pesar de los cortes nos están oyendo, ¿no? Y creo que eso es bastante positivo. María Molar nos dice
Qué excelente exposición de la arquitecta Teresa, muy interesante la manera de poder gestionar la convocatoria en cada uno de sus trabajos. Y dice, mi pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje que los usuarios deben poner de su dinero y si hay alguna manera para que tengan facilidades de pago? Y la otra sobre el tema de pandemia. ¿Cuál es el reto y si han tenido que replantear algunas cosas para la adecuación de espacios de la vivienda o de contención o control con base al protocolo de salud? Yo, en cuanto a cuál es el porcentaje que debe poner una vivienda, pues tenemos ayudas en todo el abanico de ayudas que hemos contado. Hemos tenido ayudas desde el mínimo aporte público, como la de ventanas, que ha supuesto una ayuda del 30%, hasta ayudas como, por ejemplo, en la convocatoria de 2018 la parte de accesibilidad tenía una ayuda del 80%, o en algunos ARRUs o ARIs, entre las aportaciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos se ha llegado a financiar el 90% de la actuación. También con las ayudas complementarias para familias vulnerables o en determinadas situaciones de renta se puede llegar a porcentajes muy elevados. Es decir, que depende del objetivo de la convocatoria, que es de lo que estábamos hablando a la hora de poder identificar a los distintos tipos de beneficiarios y cuál es el incentivo y el aliciente necesario para poder llegar a todos ellos. Eso en cuanto a los porcentajes de ayuda. Y luego, en cuanto a la repercusión del COVID, pues ha tenido muchísima repercusión, tanto desde la forma de gestionar ayudas en un momento en que todos nos hemos tenido que quedar confinados y se primaba la presentación online de solicitudes y la no presencialidad, etcétera, desde la forma de gestión que ha condicionado muchísimo, y luego a la hora de diseñar todas estas nuevas convocatorias que tienen que venir, pues yo creo que se ha hablado de la importancia de las instalaciones, y entre la importancia de las instalaciones y de su control es fundamental también incluir las instalaciones de ventilación y de renovación del aire, y eso yo creo que de cara a la habitabilidad también, no solo el cambio de edificios, sino las instalaciones, la renovación del aire y la recuperación de calor van a tener una trascendencia fundamental desde mi punto de vista. Gracias. Vamos a una última pregunta, también de María Molar, que dice: felicidades a José María por el interés de llevar a cabo este trabajo titánico y estar consciente de la gestión, pero más aún que se le dé seguimiento para ver los resultados e ir mejorando. Lo más importante, despertar la conciencia de los usuarios que realmente con los hechos, ven que sí es importante. Pero ¿cuáles son los mayores problemas que han tenido para lograr esto? Los mayores problemas fundamentalmente son, uno es vamos a ver, el programa de digitalización está embrionario, o sea, hemos hecho precisamente en colaboración con la universidad y como uno de los trabajos de la cátedra, ¿no?, de la Cátedra Zaragoza de Vivienda, se ha hecho un trabajo de investigación en digitalizar un edificio en Balsas de Ebro Viejo, y ahí sí que ya tenemos datos reales, ¿no?, de qué ha supuesto durante un año, tanto en consumos como en mejoras y demás. Yo creo que esto es tremendamente importante, y aquí con la cátedra vamos a trabajar mucho en los próximos años. Los principales retos son los acuerdos de comunidades de vecinos. Esto es el principal de los retos, la gestión de las ayudas y la tramitación de las licencias. Son los principales retos con los que se están, o dificultades con las que se están incorporando, así como la financiación, o sea, el esfuerzo que supone de esta rehabilitación energética, pues que puede oscilar en función del nivel de instalaciones que se quiera, entre 17.000 y 30.000 euros por vivienda. Pues cuando se quiere ir además, digamos, al top de ir también a energías renovables, pues claro, requiere un esfuerzo que el encontrar el consenso en la comunidad de propietarios pues es muy importante. Aquí es fundamental también, otro de los objetivos del RSE es el trabajo conjunto de administradores de fincas y de los técnicos, digamos, los técnicos que llevan a cabo el asesoramiento para esta rehabilitación. Pero yo creo que la monitorización va a ser una de las claves a futuro de la rehabilitación. Vale, pues muchas gracias Teresa y Chema por vuestras intervenciones.
Vamos a acabar esta mesa redonda aquí. Quiero decirle a los espectadores que vamos a poder enviarles las ponencias de aquellos que nos den el permiso. Por ejemplo, Eduardo de Santiago ya nos ha confirmado que sí, y se va a enviar esas presentaciones para... Bueno,